In his mortal life, En su vida terrenal, Jesucristo fue un juez amoroso, sabio y paciente. En las Escrituras se le conoce como el juez justo, y el consejo que nos da es que también juzguemos con justo juicio, y a poner tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno y a juzgar en rectitud. Para ayudarnos a juzgar como Él lo hace, dio este consejo a los 12 nefitas: seréis los jueces de este pueblo según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. A veces olvidamos que cuando dio el consejo de ser como Él es, fue en el contexto de cómo juzgar justamente. Un ejemplo de juzgar injustamente proviene de la parábola de la oveja perdida, cuando los fariseos y los escribas juzgaron al Salvador, así como a los que lo acompañaban en la cena, diciendo: «Este a los pecadores recibe y con ellos come», ajenos al hecho de que ellos eran pecadores también. Por tener corazones que condenaban, los escribas y fariseos nunca conocieron la alegría de rescatar ovejas perdidas. Fueron los escribas y los fariseos quienes llevaron al Salvador a una mujer sorprendida en adulterio, para ver si la juzgaría según la ley de Moisés. Ya conocen el resto de la historia, de cómo los humilló por su juicio injusto y de cómo fueron acusados por su conciencia y salieron uno a uno. Entonces él le dijo a la mujer: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Y la mujer glorificó a Dios desde aquella hora y creyó en su nombre. El hombre y la mujer naturales que hay en cada uno de nosotros tiende a condenar a los demás y a juzgar injustamente o con superioridad moral. Incluso le pasó a Santiago y a Juan, 2 de los apóstoles del Salvador. Se enfurecieron cuando la gente de un pueblo samaritano trató al Salvador de manera irrespetuosa. Y al ver esto, ellos le dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma?». Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas». Los jueces comunes actuales deben evitar cualquier impulso similar a condenar, como lo hicieron Santiago y Juan en esa ocasión. Un juez justo respondería a las confesiones con compasión y comprensión. Un joven que peca, por ejemplo, debe salir de la oficina del obispo sintiendo el amor del Salvador por medio del obispo y rodeado del gozo y del poder curativo de la expiación, nunca humillado ni despreciado. En caso contrario, el obispo, sin darse cuenta, podría empujar a la oveja perdida más hacia el desierto. La compasión no anula la necesidad de la disciplina. La palabra disciplina se deriva del término en latín discere, aprender, o discípulos, el que aprende, haciendo del discípulo un alumno y un seguidor. Disciplinar a la manera del Señor es enseñar con amor y paciencia. En las Escrituras, el Señor utiliza con frecuencia la palabra castigar al hablar de la disciplina. La palabra castigar proviene del latín castus, que significa casto puro, y castigar para purificar. En el mundo, un juez terrenal es el que condena a un hombre y lo encierra en la cárcel. Por el contrario, el Libro de Mormón nos enseña que cuando pecamos a sabiendas, nos convertimos en nuestros propios jueces y nos relegamos a la prisión espiritual. Irónicamente, el juez común en este caso posee las llaves que abren las puertas de la prisión, porque con la disciplina prepara un medio para librarlos de la tentación en todas las cosas. Los procesos judiciales de un juez justo son misericordiosos, amorosos y redentores, no condenatorios. Al joven José Smith se le sancionó con un periodo de prueba de 4 años antes de obtener las planchas de oro, porque no has guardado los mandamientos del Señor. Más tarde, cuando perdió las 116 páginas del manuscrito, se le disciplinó de nuevo. A pesar de que estaba arrepentido de verdad, el Señor aún le reiteró sus privilegios por un tiempo, porque a los que amo también disciplino, para que les sean perdonados sus pecados. José dijo: «El ángel estaba contento cuando me devolvió el Urim y Tumim y me dijo que Dios estaba complacido por mi fidelidad y humildad, y que me amaba por mi arrepentimiento y mi diligencia en la oración». Debido a que el Señor quería enseñarle a José una lección que lo cambiara,
requirió de él un doloroso sacrificio, siendo este una parte esencial de la disciplina. En la antigüedad, el término sacrificio significaba santificar algo o a alguien, uniéndolo a la definición de la palabra castificar o purificar. Del mismo modo, en el antiguo Israel, se recibía el perdón a través de una ofrenda por el pecado o transgresión, o sacrificio. El sacrificio no solo señalaba ese gran poder y postrer sacrificio, sino que servía para generar un sentido más profundo de gratitud por la expiación del Salvador. El no estar dispuestos a sacrificar como parte de nuestra penitencia ridiculiza o degrada su enorme sacrificio por el mismo pecado y trivializa su sufrimiento, que es una señal de ingratitud. Por otra parte, por medio de la dulce ironía del sacrificio, en realidad obtenemos una porción de valor eterno, su misericordia y perdón y al final todo lo que Él tiene. Como parte del proceso de arrepentimiento, el sacrificio también actúa como un bálsamo curativo para ayudar a reemplazar el remordimiento de conciencia, con paz de conciencia. Sin sacrificio, a una persona le puede parecer difícil perdonarse a sí misma, a causa de la prolongada percepción de que algo se ha ocultado. Aunque pocos seremos llamados a ser jueces comunes, los principios de un juicio justo se aplican a todos nosotros, en especial a los padres que a diario tienen la oportunidad de utilizar esos principios con sus hijos. El enseñar con eficacia a un niño es la esencia misma del ser buenos padres, y el disciplinar con ternura es la esencia misma de ser un juez justo. El presidente Joseph F. Smith enseñó: si los hijos son rebeldes y difíciles de gobernar, sean pacientes con ellos hasta que puedan conquistarlos por medio del amor y puedan moldear su carácter como lo deseen. Es interesante que en la enseñanza de cómo disciplinar, los profetas siempre parecen recurrir a los atributos de Cristo. En Doctrina y Convenios se nos da este conocido consejo sobre la disciplina. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia, reprendiendo en el momento oportuno con severidad cuando lo induzca el Espíritu y entonces demostrando mayor amor. Este pasaje nos enseña a reprender cuando lo induzca el Espíritu Santo, no cuando nos impulse la ira. El Espíritu Santo y la ira son incompatibles, porque aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira. George Albert Smith enseñó que las palabras poco amables, por lo general, no se dicen bajo la inspiración del Señor. El Espíritu del Señor es un espíritu de amabilidad, de paciencia, de caridad, de amor, de tolerancia y de longanimidad. Pero si tenemos el espíritu dispuesto a encontrar faltas en una manera destructiva, eso nunca es resultado de la compañía del Espíritu de nuestro Padre Celestial y siempre es dañino. La amabilidad es el poder que Dios nos ha dado para abrir los corazones duros, para conquistar las almas obstinadas. Cuando el Salvador visitó a los nefitas, hizo algo extraordinario con los niños. Y sucedió que enseñó y ministró a los niños de la multitud. Y soltó la lengua de ellos y declararon cosas grandes y maravillosas a sus padres. La multitud oyó y vio a estos niños, ¿sí? Aún los más pequeñitos abrieron su boca y hablaron cosas maravillosas. Tal vez, más que abrir la boca de los pequeñitos, el Señor estaba abriendo los ojos y los oídos de sus padres asombrados. A esos padres se les había concedido el don de una visión de la eternidad y contemplar la verdadera identidad y estatura premortal de sus hijos. ¿No cambiaría eso para siempre la forma en que los padres vieran y trataran a sus hijos? Me gusta esta variación de una cita de Goethe. La forma en que ves a un hijo es la forma en que los tratas, y la forma en que los trates es lo que llegarán a ser. El recordar la verdadera identidad de un niño es un don de previsión que inspira divinamente la visión de un juez justo. El presidente Thomas S. Monson nos ha enseñado: nunca permitan que el problema que se tenga que resolver llegue a ser más importante que la persona a la que se tenga que amar.
Qué importante es ese principio para convertirnos en jueces justos, especialmente con nuestros propios hijos. Hay solo una manera de juzgar con justo juicio como Jesucristo lo hace, y es ser como Él es. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres y mujeres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. En el nombre de Jesucristo. Amén.